Yo soy Beatriz Siller y esto es Letras Chiquitas. Y hoy voy a leer la biografía de Artemisia Gentileschi, la primera pintora de la historia. Comenzamos. Mi gran pasión es la pintura. ¿Cuál es la tuya? ¿El fútbol? ¿La cocina? ¿Otra cosa? Pues ahora imagínate cómo te sentirías si te dijeran que no puedes volver a chutar la pelota o preparar platos porque esta afición no es propia de un niño o de una niña como tú. Sería muy injusto y muy triste, ¿no crees? Yo me llamo Artemisia Gentileschi y en mis tiempos la mayoría de la gente pensaba que la pintura era solamente cosa de hombres. A mí esa idea me parecía absurda, así que no la acepté. Decidí rebelarme y luchar por aquello que me gustaba, hasta convertirme en la primera pintora de la historia y una de las más conocidas del barroco, el estilo artístico preponderante en mi época. Dediqué toda mi vida al arte y pinté cuadros que aún hoy siguen emocionando a espectadores de todo el mundo. Si quieres saber cómo lo hice, quédate aquí, porque te voy a contar mi historia. Nací en Roma el 8 de julio de 1593. En aquel momento la ciudad era un hervidero cultural. Estaba lleno de artistas deseosos de construir iglesias y de decorar palacios. Y uno de ellos era mi padre, Horacio Gentileschi. Él era pintor y le encantaba rodearse de amigos pintores, escultores, arquitectos y artistas para comentar las obras que iban creando. Así que yo crecí acostumbrada a escuchar largas charlas sobre los colores, sobre las formas, los ángulos y las texturas de los cuadros. Papá, esta pintura es oscura, muy oscura en comparación con las demás. ¿De quién es? De Caravaggio, ese chico de ahí. ¿Lo ves? ¿Te gusta su obra? Sí, me encanta. Caravaggio me parecía un verdadero genio. Sus colores y su luz y sus figuras se grabaron para siempre en mi memoria. Las veladas con artistas que se celebraban en casa despertaron mi interés por la pintura. Mi padre se dio cuenta y pronto me llevó a su taller. Me encantaba aquel espacio. Era mágico. En todos los rincones había algún objeto curioso. Y había botes de polvo y tierra de colores, había piedras preciosas, tejidos de colores tornasolados, telas, sedas, por no hablar de todos los instrumentos de oficio, pinceles, espátulas, morteros, gelatina natural. Muchos días, al llegar al taller, yo me subía a un taburete y me quedaba quieta como una estatua viendo cómo mi padre trabajaba en sus cuadros. Otros días, él me pedía que yo le hiciera de modelo para pintar algunos de sus angelitos. Y mientras posaba, yo no dejaba de pensar en cómo me gustaría tomar algunos de sus pinceles. Papá, cuando yo sea mayor, quiero dedicarme a lo mismo que tú y quiero convertirme en pintora. Si te esfuerzas de verdad en aprender, te contaré todos mis secretos, Artemisia, me decía mi padre. Cuando tenía 12 años, pasó algo que cambiaría mi vida para siempre. Mi madre esperaba un bebé y el día del parto me pidieron que fuera corriendo a buscar a una comadrona llamada Elena para que la ayudara a dar a luz a mi nuevo hermano. Yo corrí por Roma tan rápido como pude, saltando entre las paradas del mercado, esperando
que llegara la gente, espantando gallinas, tirando alguna manzana por el suelo, hasta que encontré finalmente a Elena y la llevé enseguida a nuestra casa. ¡Vaya más deprisa! No puedo correr más. Soy comadrona, no soy atleta. Pero aquella mujer no consiguió salvar a mi madre, y tanto ella como el niño que había de nacer murieron. Cuando me lo dijeron, me entristecí profundamente. No sabía qué hacer. Estaba muy enojada con el mundo entero. Y la única cosa que se me ocurrió fue ir al taller de mi padre y pintar lo primero que se me pasó por la cabeza. Mi padre, al ver que la pintura me ayudaba a sobrellevar la pérdida de mi madre, decidió enseñarme a pintar. Primero visitamos las grandes obras que había en Roma. Era la manera más fácil de apreciar el arte y de reconocer las diferentes técnicas. En aquella época el arte seguía el estilo barroco, que en la pintura se caracterizaba por jugar con la luz para crear unas zonas más iluminadas que otras en el cuadro y por los colores intensos. Después empecé a trabajar como aprendiz en su taller. Como todos los aspirantes a pintor, me dediqué a las tareas más prácticas: preparar las telas sobre las que se pinta, moler los colores hasta convertirlos en una pasta, lavar los pinceles, hasta que poco a poco aprendí a pintar. ¿Me preparas un poco de color púrpura y un poco de oro, Artemisia? Claro, papá, ahora mismo. Muchas gracias. Ya que estás aquí, ¿tú qué piensas? ¿Cómo podría hacer más transparente este velo? ¿Y si probamos con un toque de nácar? Lo único malo de pintar era que tenía que hacerlo a escondidas. En mi época, a las chicas no les estaba permitido trabajar ni aprender. Eso estaba reservado solamente a los chicos. Únicamente ellos podían ir a las escuelas de arte y dedicar su vida a la pintura o a la escultura. A mí esa manera de pensar me parecía de lo más injusta y estaba dispuesta a esforzarme al máximo para convertirme en pintora y desmontar todos esos prejuicios absurdos. Así que me dediqué en cuerpo y alma a las telas, aunque a veces me lo ponían difícil. Los transeúntes se paraban a mirar lo que hacía y me criticaban con mucha dureza. Pero, ¿has visto a esa niña? Se atreve a pintar. Su padre debería de enseñarle a comportarse como una mujer. Sí, lo que debería hacer es tomar la escoba, no los pinceles. Uno de mis primeros cuadros fue Susana y los viejos. Había leído la historia de Susana en la Biblia y sabía que muchos pintores también la habían representado. La Biblia explicaba que Susana era una joven a la que unos viejos espiaban mientras se bañaban en el río, sin que ella, por supuesto, se diera cuenta. Pero yo cambié un poco la escena y representé a una Susana que se enfadaba al descubrir que la espiaban y apartaba a los hombres. Artemisia, ¿este cuadro es tuyo? Sí, papá. ¿Te gusta? Es magnífico. Vas a convertirte en una gran pintora. ¿De verdad? Papá, es lo que más deseo. El apoyo de mi padre fue fundamental para mí. Sabía que no tendría un camino fácil, pero quería convertirme en pintora, costara lo que costara. Un día vino un pintor amigo de mi padre a ver las telas. Le gustaron tanto que quiso llevarme a su taller para que me convirtiera en su ayudante.
Me prometió que me enseñaría algunas técnicas pictóricas como la perspectiva, ese efecto que hace que en el cuadro algunas cosas parezcan más lejanas que otras. Su nombre era Agostino Tassi, pero nadie lo llamaba así. Decían que era un embustero y un fanfarrón, y tenían toda la razón. Poco después de empezar a trabajar en su taller, comenzó a cortejarme de una manera muy desagradable. Yo no estaba enamorada de aquel hombre, pero por más que le pedía que me dejara en paz, insistía en besarme. Al final resultó tan violento que decidí hacer como la Susana de mi cuadro, apartarlo y escapar a Florencia para empezar una nueva vida. ¿A dónde quiere viajar, señora? ¿Sabe si en Florencia hay hombres que maltratan a las mujeres? Me temo que alguno habrá, pero sobre todo hay mucho arte. Bueno, pues voy a Florencia. Yo apartaré de mi vida a esos indeseables. Por suerte, en Florencia todo cambió para mejor. La ciudad era maravillosa y sus callejones y palacios había una tranquilidad que yo necesitaba. Pronto volví a pintar y a recibir encargos e hice nuevos amigos. En aquellos años, la ciudad estaba gobernada por el duque Cosme II de Medici, un amante del arte. Gracias a un buen amigo conseguí entrar en su animada y refinada corte y me convertí en la pintora de la familia ducal. Me hice famosa en la ciudad y venían a verme a mi estudio muchos amantes de la pintura, señores, nobles, príncipes y damas. Todos sentían curiosidad por ver mis obras. Tiene un estilo muy particular, señorita Gentileschi. Me gustan mucho sus juegos de luz. Bueno, eso es algo que yo aprendí de Caravaggio, el gran maestro del barroco, les decía. Ah, sí, pero usted es muy diferente, lo veo. Muchísimas gracias. Después de mucho esfuerzo, conseguí que la Academia de Arte de Florencia me admitiera como una de sus alumnas. Fui la primera mujer de la historia que entró en la academia y eso me hizo sentir muy orgullosa. Allí aprendí a mejorar los detalles y a mezclar colores con mayor precisión y gracias a ello logré crear algunos de mis cuadros más famosos. A mí me gustaba mucho pintar a mujeres y uno de mis temas preferidos era la Virgen María con el niño Jesús en brazos. Seguramente lo habrás visto un montón de veces, pero para mí tenía algo muy especial. A veces intentaba recordar a mi madre para dibujar la cara de la Virgen y me acordaba de los días felices de mi infancia. Artemisia, esa Virgen con el niño es magnífica. ¿De veras? Pues claro, se le ve fuerte y valiente como tú. Quizás sí tenga algo de mí, les decía. Al cabo de unos años decidí regresar a Roma para estar cerca de la familia y de los amigos. Para entonces yo era tan famosa que nadie daba importancia al hecho de que fuera mujer. Por fin había dejado claro que las mujeres también podíamos ser grandes artistas, y en Roma me lo demostraron con creces. Pintoras de todo tipo me invitaban a sus talleres para que les diera mi opinión sobre sus obras y hablábamos de arte. Aquellas veladas me llenaban de orgullo y me recordaban las noches en la casa de mi infancia. Aquellas noches cuando mi padre invitaba a sus amigos artistas para debatir y para hablar sin parar. Artemisia, cuéntame, ¿en qué te inspiras para pintar? En la vida misma.
lo que me pasa durante el día o simplemente en lo que veo a mi alrededor. Mm, Pues tus personajes parecen tan reales. Cualquiera diría que respiran como tú o como yo. El arte se había convertido en mi vida y en parte se lo debía a mi padre. Así que cuando me hice mayor fui a visitarle a Londres. Se había convertido en pintor de la corte al servicio del rey Carlos I y necesitaba mi ayuda para terminar algunos cuadros. Nos pusimos manos a la obra, codo con codo, como cuando era niña, y disfrutamos haciendo juntos lo que más nos gustaba. Querida Artemisia, has venido, hija. Pues claro, papá. Qué alegría verte. Aunque me lo pasé muy bien, al cabo de un tiempo quise volver a Nápoles, la ciudad en la que me había instalado antes de ir a Londres. Allí me casé, formé una bonita familia y seguí pintando hasta mis últimos días. Me llamo Artemisia Gentileschi y esta fue mi historia. Tuve el don de saber pintar muy bien y de una manera muy especial. Por esta razón me convertí en la primera pintora famosa de la historia y en una artista muy reconocida de mi época. Admirada y querida allí donde fui, demostré al mundo que las mujeres también pueden ser grandes artistas. Tuve que luchar contra muchos prejuicios y superar enormes dificultades, pero no me rendí. Y lo conseguí. Dejé al mundo con un conjunto de pinturas que se consideran obras maestras del barroco. Aunque lo más importante es que abrí el camino para que todas las chicas del mundo que quisieran dedicarse al arte tuvieran un espejo en el que reflejarse. Nunca, nunca dejes que los demás te impongan su voluntad. Lucha por aquello en lo que crees. Hola, soy Beatriz Siller, una enamorada de los libros, y me encanta leerte en voz alta. En el Rincón de Beatriz puedes encontrar la lectura de libros, resúmenes de los que están en tendencia y cápsulas de desarrollo personal, de inspiración y curiosidades. No olvides suscribirte, así te enteras cada vez que hay un nuevo video.